Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 8, características de los seres vivos. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es una porción de materia animada, capaz de reproducirse y de cambiar a través de los años. ¿Cuáles son esas características de los seres vivos? Son las siguientes. Los seres vivos poseen organización compleja, crecimiento y desarrollo, homeostasis, metabolismo, adaptación, movimiento, irritabilidad, reproducción y evolución. Vamos a ver entonces cómo es esa organización compleja. Los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto. No sigue este ciclo continuo y ordenado de cambios. Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo no vivo, resulta útil saber que existen las siguientes características, que solo lo poseen los seres vivos, y son las que se indican a continuación. La primera es la organización o estructura. Esto tiene que ver con desde dónde está organizado el ser vivo o el individuo como tal. Empezamos con las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas van a conformar los átomos. Los átomos van a conformar biomoléculas. Las biomoléculas van a conformar a las células. La célula es la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está formado por células. Algunos individuos son unicelulares y otros pluricelulares. Y estas pueden ser eucariontes o procariontes. Estas células se van a organizar para conformar los tejidos. Los tejidos se organizan para formar a los órganos. Los órganos se organizan para formar los aparatos o los sistemas, como el sistema respiratorio o el aparato digestivo. Y todo ese conjunto de aparatos van a conformar el individuo. Luego, este individuo se va a organizar. ¿Cómo se organiza el individuo? En una población. Sabemos que la población no es más que el conjunto de individuos que conforman o que viven en un sitio, en un lugar determinado. Luego, la población, el grupo de poblaciones va a conformar la comunidad, que no es más que un grupo de poblaciones. Luego esas comunidades van a ir a conformar los ecosistemas. Estos ecosistemas en la biosfera, que es la capa de los seres vivos en la Tierra, y luego el sistema solar. La Tierra está integrado o en el sistema solar, y este sistema solar está integrado en la Vía Láctea. De esta manera entonces estudiamos la organización compleja. La siguiente característica es el metabolismo. El metabolismo lo vamos a explicar de la siguiente manera. Los organismos captan energía del medio ambiente y lo transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades, y para realizar estas funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. Esta serie de procesos químicos se le conoce como metabolismo y se divide en dos, en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la síntesis o construcción de materiales y el catabolismo es la transformación de moléculas complejas en sencillas. En este proceso participan la nutrición y la respiración. Las plantas captan energía y realizan la fotosíntesis, y los animales se alimentan de plantas y de otros animales. Luego tenemos la irritabilidad. ¿Cómo es esta característica del ser vivo? Pues los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente, como el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor, la presencia de otros seres vivos.
Cuando estos factores varían, su intensidad provoca diferentes respuestas de las plantas y los animales. La adaptación son los cambios en su entorno más perdurables. ¿Cómo se explica? Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven. Cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que los amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse a otros lugares y hay que adaptarse a la nueva situación. Luego tenemos la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Sabemos entonces que los seres se multiplican y producen otros seres vivos semejantes a ellos. Por ejemplo, los huevos de las aves generan las aves, las semillas de frijol producen plantas de frijol y las personas dan vida a otras personas. Y mediante estos descendientes dan continuidad a la existencia en la Tierra. Sabemos que entonces la reproducción es de dos tipos, sexual y asexual. En la sexual participan dos progenitores y en la asexual un solo progenitor. Luego tenemos en la siguiente característica a la homeostasis. La homeostasis en las células obtienen energía y permiten mantener el equilibrio interno del cuerpo. El crecimiento y el desarrollo es otra de las características. El crecimiento no es más que, hablando en el sentido biológico, el crecimiento o el aumento del tamaño celular y del número de células o de ambas a la vez. Aún los organismos unicelulares crecen, las bacterias se duplican y su tamaño se divide. En el desarrollo, él incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un individuo. Por lo menos en el ser humano, sin ir más lejos, se inicia con un óvulo fecundado hasta formar un ser completo. El movimiento son el cambio de lugar o posición de su cuerpo. Sabemos entonces que todos los seres vivos se mueven. Muchos de ellos son capaces de cambiar la posición de sus cuerpos para buscar alimento, protegerse, defenderse, buscar bienestar. Muchos animales se mueven de diferente manera. Algunos caminan, corren, nadan, se arrastran, vuelan, pero hay otros que no se mueven. Tal es el caso de algunos organismos marinos como el coral, la anémona, las esponjas, entre otros. La última característica del ser vivo es la evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? Es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que se han originado de la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Vamos a seguir entonces en el libro. Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a contestar las siguientes 4 preguntas. Dice, son características de los seres vivos. Respondemos entonces, reproducción, metabolismo, irritabilidad, movimiento, evolución, adaptación, desarrollo y movimiento y organización compleja. La número 2 dice, son etapas del metabolismo. Sabemos que son anabolismo y catabolismo. Seguimos con la 3. El color del cuerpo de un ser vivo es un ejemplo es la opción adaptación. La número 4. El conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado diversas formas de vida. La respuesta es evolución biológica. Vamos a reconocer las siguientes imágenes en las características de los seres vivos. Aquí vemos un chico cubriéndose del frío. Esto es irritabilidad. 2 caracoles y es la reproducción. Una niña, esto es un claro ejemplo de crecimiento y desarrollo. Y acá también un señor comiendo, también es crecimiento y desarrollo. Seguimos entonces con la siguiente lectura sobre la supervivencia de cada especie. Dice, la supervivencia de cada especie va a depender de la calidad de adaptación que tengan a los cambios producidos en el medio que habitan. El proceso por el que una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir
ante estas modificaciones se llama adaptación biológica. Todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que permiten su adaptación al medio ambiente. A estas adaptaciones desarrolladas por cada especie la podemos clasificar en 3 grupos: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. El camuflaje es el mecanismo que permite a los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores o para sus presas, ya que de otra forma serían detectados por esos últimos. Pues cuando la forma o el color del organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente con él. El camaleón es un ejemplo de camuflaje. El mimetismo es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. Se puede entender como la semejanza o apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables. La hibernación es un estado de hipotermia, esto es disminución de la temperatura corporal, regulada durante algunos días o semanas, lo que permite a los animales conservar su energía durante el invierno. Es el ejemplo más claro de adaptación fisiológica, ya que es un estado de latencia o somnolencia que como consecuencia reduce las funciones metabólicas. Y la estivación, al igual que la hibernación, es un estado de somnolencia que presentan algunos organismos como consecuencia de la reducción de sus funciones metabólicas durante la estación cálida, en regiones como en el desierto. Vamos a contestar ahora de acuerdo al texto. ¿Qué animales realizan estivación? Lo realizan el camello, el sapo, el caimán, los caracoles, la tortuga, entre otros. Ejemplos de animales que se camuflan. Un ejemplo es el camaleón. ¿Qué es el mimetismo? Es el fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. Y la número 4, animales que invernan, están el hámster, el murciélago, el erizo, la marmota, el oso, entre otros. Vamos a seguir ahora con las preguntas propuestas. La número 1 dice, los o las constituyen la unidad biológica de los seres vivos. Es la opción de la célula. Seguimos, las células obtienen su energía mediante un proceso llamado, es la opción A, homeostasis. La número 3, el tipo de reproducción que se presenta en los peces es la opción A, sexual. Característica de los seres vivos es todas estas, es la opción E. Son seres vivos con reproducción asexual, es la opción B, las bacterias. La número 6 se refiere al equilibrio interno del cuerpo, es la opción B, homeostasis. Debido a las especies cambian a lo largo del tiempo, es debido a la opción E, evolución. La número 8 permite dar respuesta a los estímulos externos, es la opción de irritabilidad. La número 9 son seres multicelulares, es la opción B, bacterias. La número 10 son seres unicelulares y de reproducción asexual, es la opción A, bacterias. La número 11 no es un ser vivo, es la opción C, los virus. La número 12 es una característica de los seres vivos, es la opción E, todas las anteriores. La número 13, animal que se camufla para la adaptación, es la opción D, el camaleón. La número 14, cuando alguien aumenta de tamaño, ¿qué característica se está manifestando? Es la opción A, crecimiento. Seguimos. Y la número 15 dice, presenta reproducción sexual, es la opción de carroñeros. La número 16 relaciona correctamente la reproducción, permite perpetuar la especie. La número o la letra B, la nutrición, es ingerir alimento para obtener energía. La C, evolución, es el conjunto de cambios paulatinos. Y la D, irritabilidad, es la capacidad de responder frente a estímulos. La opción es la opción A. La número 17, el hecho de responder frente a un estímulo se relaciona con, es la opción D, irritabilidad. La número 18, frente a un ejercicio repetitivo, la temperatura corporal se eleva y en consecuencia ocurre transpiración. Esto es debido a un proceso denominado, es la opción A, irritabilidad. La 19, el hombre antiguo cruzó el estrecho de Bering y se enfrentó a unas nuevas condiciones a las que debió acoplarse gracias al proceso denominado, es la opción A, adaptación. La número 20,
no es una característica principal del ser vivo, es la opción de pensamiento. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Nos vemos hasta una próxima clase.